Bueno, bienvenidos a todos a esta primera charla denominada Cambio Climático, Agua y Energía, una introducción a los ODS desde el APIE, desde la Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas y más específicamente desde el grupo GES de Energía Solar y Energía Sostenible. Participamos en la organización de esta primera charla, en la cual vamos a compartir la experiencia de 3 profesionales que son miembros tanto de APIE como de los grupos de trabajo, y van a presentar sus experiencias en relación con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas. Esta va a ser la primera charla dentro de un ciclo que se va a dar a lo largo del año, y de la cual, bueno, vamos a estar informando próximamente. Los 3 disertantes van a ser en el siguiente orden. Primero el ingeniero Juan Páez Núñez, quien es ingeniero electricista electrónico, especialista en aviónica en Fuerza Aérea, presidente del APIE, categoría A en el régimen de I+D del Ministerio de Defensa, y miembro del Comité de Electrónica en I+D del Ministerio de Defensa. Él va a realizar una introducción a los ODS y luego un recorrido por las principales características, y con foco en el ODS 13 relacionado con cambio climático. Luego tenemos como disertante al técnico Jorge Marcelo Hernández, quien es técnico universitario en energías renovables y eficiencia energética de la Universidad Católica de Córdoba. Es miembro del Comité de Estudios CE10 de la Asociación Electrotécnica Argentina, y es integrante del GES APIE. Él nos va a estar hablando sobre el ODS 7, el cual se basa en garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible, y va a hacer un recorrido por las últimas novedades del sector. Finalmente, va a cerrar esta charla el ingeniero Héctor Raúl Zanoni, quien es ingeniero químico industrial, es docente en la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, y en la Fuerza Aérea. Es director del proyecto bianual de proyección social con vinculación curricular de la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria, y es codirector del grupo de investigación en aguas Mixquillacu, Ingeniería, Frugalidad y Proyección Social para eliminar arsénico y flúor del agua para consumo, de la Universidad Católica de Córdoba. Vamos a realizar las 3 presentaciones. Quienes quieran seguir en contacto, hacer luego mayores comentarios, pueden dejarnos sus mails en el chat. De todos modos, al finalizar las 3 presentaciones, vamos a dejar un espacio abierto para preguntas, en las que pueden hacer las preguntas que quieran a los 3 disertantes, y próximamente vamos a estar compartiendo el video de esta charla también, lo cual vamos a estar informando a través del mail. Así que, bueno, esta es la presentación, les damos la bienvenida, gracias por su participación en esta charla, y le paso la palabra al ingeniero Juan Páez Núñez para que comience con su presentación. Bueno, gracias, muy amable, gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos. Ya lo explicó Valeria, este es el comienzo de una serie de charlas que tenemos pensado dar desde APIE con la intención de promover y concientizar de alguna manera a las personas de la existencia de estos ODS. Bueno, los ODS nacen en septiembre del año Claro, porque 2000. el otro que va a disertar es también profe. Perdón, que estaba escuchando una voz. Nace en septiembre del año 2015, es aprobada en la sede central de la Secretaría General de la ONU en Nueva York, pero no son los primeros, los primeros objetivos que se desarrollaron. Desde el año 97, que con el protocolo de Kioto,
comenzó a surgir la necesidad, digamos, a nivel mundial, de hacer algo por el planeta. Así llegamos al año 2000, en el año 2000, donde ya los países más desarrollados deciden unirse y tratar de hacerse cargo del problema. Y generan los denominados ODM. Los ODM, que son estos 8 que se encuentran acá de izquierda, tuvieron por objetivo básicamente erradicar la pobreza, la educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud de la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH básicamente y otras enfermedades epidémicas, asegurar un medio ambiente que sea sano y seguro, y bueno, y lograr una sociedad global para el desarrollo sostenible. Cuando se llegó, o se estaba llegando al año 2015, es que se decidió hacer, bueno, se hizo un informe, como normalmente se hace, y se obtuvieron resultados, digamos, bastante interesantes en cuanto a los objetivos. Básicamente se trabajó muchísimo con los niños menores, con reducir la parte de la mortalidad, mejorar la nutrición. Hay algunos números que dicen que, por ejemplo, en menores de 5 años, entre el año 90 y el año 2013, se pasó de una muerte de 12 millones a 6,3 millones. En el tema de desnutrición, también para menores de 5 años, se redujo el 28% entre el año 90 y el 2013. Los enfermos de VIH se redujeron en un 38% entre el 2001 y el 2013. Y después hubo un aumento sustancial del acceso al agua potable. Sin embargo, estos objetivos estuvieron basados en la dedicación no a nivel global, digamos, de todos, sino solamente de los países más desarrollados. Entonces, llegado el 2015, obviamente se vio necesario poder hacer algo más abarcativo, y entonces, en septiembre del 2015, también en la sede de la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York, se firmó este acuerdo con 196 partes presentes. Digo partes porque algunos son países y otros son regiones. 196, y se firmó este acuerdo de tratar los 17 ODS con la intención de mejorar el mundo en el que habitamos. Básicamente, actuar sobre el desarrollo sostenible, y esto significa, en general, un crecimiento, obviamente, económico, pero sin olvidarnos de la parte social y de las personas en general. Entonces, las áreas temáticas que tuvieron este desarrollo de los 17 ODS abarca básicamente estas 5 áreas. Observar el tema de las personas, la prosperidad que sea para todos y no que sea solamente para algunos cuantos. El planeta, proteger el planeta, que eso es una de las grandes cosas que se empezó a observar, que está relacionado con el cambio climático. Las alianzas en los gobiernos, tanto a nivel de gobiernos nacionales como gobiernos municipales, provinciales, para poder acercar las necesidades que tenga cada pueblo para poder vivir mejor, básicamente, y sobre todo en paz. Esa sería el último de las áreas. Entonces, básicamente estos 17 en la presentación son: 1 es el fin de la pobreza, 2 hambre cero, 3 la salud y el bienestar, 4 educación de calidad, 5 la igualdad de género, 6 agua limpia y saneamiento, 7 la energía asequible y no contaminante, 8 trabajo decente y crecimiento económico, 9 industria, innovación e infraestructura, 10 la reducción de la desigualdad, un tema más que importante, 11 las ciudades y comunidades que sean sostenibles, 12 producción y consumo responsables. La 13, la acción por el clima, en la que vamos a hacer foco hoy, 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres, 16, paz, justicia e instituciones sólidas,
Y la 17 tal vez sea alguna de las más importantes, que tiene que ver con las alianzas para lograr estos objetivos. Entonces, los tres ejes de derecho en los que se basaron en estos momentos, en aquel momento, son básicamente los derechos sociales, los derechos ambientales y los derechos humanos y económicos. Y ahí están representados los ODS que responden a cada uno de estos derechos. Ahora, si nos enfocamos básicamente en el tema del ODS Acción por el Clima, que es el 13, es importante también aclarar que la comunidad científica a nivel mundial, no todos obviamente piensan lo mismo. Hay un gran grupo de personas que piensan de que lo que nosotros podemos hacer por el clima en un lapso de años versus lo que significan los miles de años que están en cuestión y las cosas que han ocurrido, no van a ser tan significativos. Sin embargo, hay otro grupo al cual me sumo que piensa lo contrario, porque hay evidentes signos de que obviamente han ocurrido ciertos eventos que han marcado que esto se puede mejorar. En principio, ¿cuáles serían las probables causas que producen el cambio climático? Bueno, la primera, que es la variabilidad solar, justamente tiene que ver con lo que les nombré antes. La variabilidad solar está relacionada con el proceso de traslación y rotación de la Tierra. O sea, tiene que ver con lo que va a ocurrir y no depende de lo que haga nadie y no lo vamos a poder cambiar. Y si bien es algo real, también es cierto de que, tengo un problemita acá, ahí está. Es cierto que en los últimos 150 años no ha habido una actividad de este tipo que sea considerada como importante para ser tenida en cuenta en este momento. Las actividades volcánicas también son muy importantes dentro de lo que sería lo natural. Y por ejemplo, se puede dar en el año 91, en 1991 hubo una erupción del volcán Pinatubo en las Islas Filipinas, que produjo un enfriamiento, contrario a lo que uno imaginaría, de entre 0,1 y 0,3 grados, que duró casi 3 años. No hay una evidencia total y exacta de los valores de temperatura de que tomó el planeta en esa época, porque bueno, todavía no se hacían, no se podían obtener información como pasa en este momento. El tercer lugar, los cambios del ciclo del carbono. Y sí que es un tema más que importante, porque los cambios del ciclo del carbono influyen de manera directa al problema del que estamos hablando. Y tienen que ver de manera directa con la presencia del anhídrido carbónico y los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, normalmente se confunde el concepto de a dónde se apunta cuando uno habla de acciones por el clima. Es importante aclarar estos tres conceptos que se ven aquí, del efecto invernadero, el calentamiento global y lo que es realmente el cambio climático, a dónde se apunta. El efecto invernadero, existen dos efectos invernaderos. Hay un efecto invernadero que se considera natural y que es bueno, que tiene que ver con un equilibrio que existe en todo el sistema, con la energía que proviene de la radiación solar, atraviesa la atmósfera de manera natural y impacta directamente en el planeta y produce un calentamiento. Luego ese calentamiento de energía produce calor, y ese calor irradia energía en forma de infrarroja que se vuelve hacia el espacio. Pero se encuentra en el medio con nubes o con gases de efecto invernadero, lo que podríamos considerar como en una capacidad normal, y producen un reflejo hacia la Tierra nuevamente, produciendo que el calentamiento sea equilibrado. Y eso significa
que tenemos un promedio de temperatura, digamos, en el mundo de aproximadamente 14 a 15 grados y lo vuelve obviamente habitable. Ese sería el efecto invernadero positivo. Ahora, cuando aparece el humano y con sus acciones naturales, como podría ser las combustiones por el uso del transporte, la presencia del crecimiento industrial y la emisión de gases, que son en este caso nocivos, la presencia del efecto de los aerosoles, que pueden venir por muchos tipos diferentes de producciones, sobre todo en el orden químico, y la deforestación en general, que es uno de los disipadores naturales más importantes que tiene el planeta. Cuando esto ocurre, estas nubecitas que se ven acá serían los gases que producen una masa donde la radiación natural que vuelve del planeta hacia la atmósfera para irse hacia la estratosfera, empieza a no ser tan normal que circule y tiene mayor radiación de vuelta hacia la Tierra. Entonces eso va produciendo paulatinamente que el calentamiento del planeta, que estaba muy equilibrado, comience a elevar su temperatura de manera gradual, pero siempre creciendo. Digamos, nunca, o pocas veces en los últimos años se ha visto que descienda en general. Entonces, si nosotros vemos este gráfico, que es directamente en miles de millones de toneladas de anhídrido carbónico por año, desde el 1900 al presente, uno puede observar que entre el 1900 y el 1940 aproximadamente hay un crecimiento, pero es un crecimiento natural, obviamente por la presencia de las actividades humanas, pero fíjense que eso no significa un crecimiento muy elevado del anhídrido carbónico. Pero luego cuando termina aproximadamente la Segunda Guerra Mundial y a mediados del siglo XX, se empieza a observar un crecimiento que empezó, al principio no era tan preocupante, pero en esta franja justo antes de llegar a los años 80, se produce una cumbre del clima, que es la primera, en el año 79 en Ginebra, donde se empieza a tomar conciencia de que algo estaba pasando, porque ya la emisión de anhídrido carbónico estaba generando un efecto que, si bien no se podía comprobar todavía, ya se estaba viendo visible, que era el aumento de temperatura constante. Eso siguió hasta el año 2020, este gráfico era un pronóstico hace unos años, y ahora es una realidad que tenemos 35 gigatones de emisión de anhídridos carbónicos por año. Si observamos este otro, que es el aumento de la temperatura, y vemos los años que están en juego, podemos observar que, si bien hay picos, tanto negativos como positivos, en un periodo bastante amplio, y para atrás mucho más, en miles de millones de años, ha sido muy estable, nunca se supera el 0.1 grado, que es el equivalente a lo que yo les comenté que podía ocurrir con la erupción de un volcán. Por lo tanto, no es tan importante o no se considera importante. Pero a partir de estos años, el crecimiento de la temperatura fue muy elevado, y llegando también hasta el año 2020, alcanzó el grado de temperatura constante y sigue creciendo. Entonces, si decimos por un lado que hace como 150 años que no hay variabilidad de la órbita terrestre que influencie el acercamiento o alejamiento, por más pequeño que sea, que produzca algún tipo de calentamiento, y por otro lado la erupción volcánica no es tan frecuente, es obvio que el gráfico que vimos antes, donde hay un crecimiento paulatino del anhídrido carbónico, que es 1 en compañía del ácido nitroso, del ozono, de los vapores de agua o del metano, son los que forman al gas de efecto invernadero, a los gases de efecto invernadero,
pero este es el más dañino y obviamente está produciendo este aumento de temperatura. Si vemos este otro gráfico, estábamos parados en el grado del año 20, si todo sigue normal, si las emisiones se mantienen al ritmo actual, para el año 2040, que está acá a la vuelta, el aumento de temperatura va a ser de 1.5. Y 1.5 grados en el planeta significan muchos problemas para los cuales ya está preocupando la comunidad científica. Por ejemplo, si uno ingresa a la página oficial de la ONU y básicamente al cambio climático, nos encontramos con muchísima información, con muchos cursos, mucha capacitación para concientizar lo que está ocurriendo. Es tan así que, bueno, en el 2015 nacieron los ODS y gran parte de la dedicación de esto está en intentar que no siga subiendo la temperatura controlando muchas de las actividades que se realizan, pero básicamente la emisión del dióxido de carbono. Entonces, si nosotros observamos, digamos, hay un registro de temperatura que se denomina basal, que está hecho en el año 1850 aproximadamente, mediados del siglo XIX, y con esos valores que eran muy estables por un tiempo prolongado, es que se hacen las comparaciones en el día de hoy. Si nosotros observamos este gráfico, que tiene que ver con las anomalías entre 100 años después y en 1980, podemos observar lo que está ocurriendo en los polos, lo que está ocurriendo, bueno, sobre todo en el norte, en el sur también, y los colores nos dan una idea del calentamiento que ha ido creciendo y de manera sostenida, obviamente mucho más fuerte en los países más desarrollados, como Norteamérica, Europa, China, Japón, que son los que se hacían cargo al principio del problema de la contaminación, pero ahora el efecto es mucho mayor, también ha avanzado en la zona de Brasil. Fíjense que Argentina tiene un aumento entre 1 y 2 grados en la zona que es de Buenos Aires y el norte. La sequía del año pasado de las cataratas del Iguazú tienen que ver con esto también. Y esto que parecía un poquito de ciencia ficción, ya no lo está haciendo tanto. Es como que están ocurriendo cosas y creo que tenemos que concientizarnos que realmente ocurren. Entonces, si tomamos en cuenta lo que más o menos les vengo explicando, se produce esta definición de cambio climático. O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Y de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, esta empezó a funcionar en el año 92, se entiende como un cambio de clima, pero que está atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima que es observada durante los periodos de lustros, décadas, quinquenios o lo que uno quiera. Entonces, en resumen, ¿cuál sería el impacto que produce digamos, el cambio climático? El aumento del nivel del mar, el cambio de circulación de los océanos y el retroceso de los glaciares es uno de los más importantes. Para medir los efectos del cambio climático se tienen en cuenta indicadores, no solamente de temperatura, porque cambio climático y calentamiento global vienen de la mano, pero el calentamiento global es la causa que produce el cambio climático. Son dos conceptos que van de la mano, pero no son exactamente lo mismo. El calentamiento global es el calentamiento global, pero el cambio climático está reaccionado de manera directa con ese aumento de temperatura que produce el calentamiento global, pero con los efectos que en el clima que también produce. Entonces, el aumento o disminución de precipitaciones según las regiones en las que nos encontremos, el aumento de los eventos climáticos extremos, olas de calor y frío, el aumento de las migraciones. La gente se tiene que ir de algunos lugares. Si se produce el pronóstico del 1.5 grados de temperatura en el año 2040, va a haber zonas costeras, sobre todo en las zonas de América y de Europa, que van a perder varios metros o kilómetros
porque el agua obviamente va a subir con el clima que tienen en este momento los polos, se van a derretir obviamente los glaciares, y va a haber un aumento sustancial, y ese aumento que en otras épocas era como que sube y después puede bajar, no está previsto que baje en este momento si todo sigue como está. Y por último, el aumento de los problemas en la salud que genera todo esto. No todos los países están preparados para que se produzcan estos cambios con todas las emergencias que significan casos de enfermedades, casos de pandemia. Estamos en el medio de una, que no digo que tenga que ver de manera directa con esto, pero podrían ocurrir otras que sí tendrían que ver con esto: sequías, aumentos de calor, aumentos de precipitaciones. Entonces, el objetivo directo número 13 nos insta a adoptar medidas urgentes para combatir este cambio climático y sus efectos. Entonces, el ODS tiene ese objetivo, y a su vez, dentro de las 169 metas que tienen todos los ODS, tenemos 3 acá. Fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación de los riesgos relacionados con clima y los desastres naturales en todo el país. Resiliencia, bueno, sabemos lo que significa, pero esta capacidad de adaptación no está relacionado con esto, sino que está relacionado con también lo que se ha acordado, que es la adaptación del aporte de cada país, nación o parte que está en el acuerdo, de lo que puede hacer, cómo puede encarar el proceso. Y los que no tengan recursos serán financiados por el resto. En el año 23, que estamos cerca, va a empezar el aporte de los países más desarrollados de varios miles de millones de euros, dólares, que tienen que ir directamente, de manera directa, a los países menos desarrollados, que cumplan con lo que se está tratando de hacer para mejorar, obviamente, el tema del clima. El 2 dice incorporar medidas relativas al cambio climático en políticas, estrategias y planes sociales, nacionales, perdón. Y el tercero, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático. Esto es muy importante, la adaptación a él. En este caso sí está hablando de que los pueblos se puedan adaptar a las condiciones nuevas, y si no tienen recursos, va a haber para que puedan adaptarse, reducción de sus efectos y trabajar con la alerta temprana y no esperar que las cosas ocurran. La primera acción, o una de las acciones más importantes que destacar, es el Acuerdo de París, que se hizo en el 2015, posterior, y entró en vigencia en el 16, y fue posterior a la firma de los ODS. Es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre cambio climático. Este acuerdo logró unir 197 partes, que son 196 países más la Unión Europea completa, por una causa común. ¿Qué establecen, digamos, en resumen, este acuerdo? Primero, el problema del incremento de la temperatura global. Acciones para que sea menor a 2 grados centígrados para el año 2100, intentando que esté entre el 1.5 y 2. Yo les mostré un gráfico que para el año 2040 ya tendríamos 1.5 si todo sigue como está hoy. Así que hay muchas cosas por hacer. La mitigación es lo directo, lo que se vino discutiendo desde el año 97 en el protocolo de Kioto, que algunos de los países más desarrollados, como Estados Unidos, no lo firmaron en la primera vuelta. Después sí se ayornaron. Está previsto para el año 2050, sería a mitad de camino del tema de la temperatura, porque se prevé que para el año 2050 se pueda lograr el pico más alto de los problemas del crecimiento del anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Por más que actuemos ya y empecemos a mejorar y controlemos muchos de los procesos industriales que se están controlando, y se siga así, igualmente para el 2050 tendríamos algunos problemas que ya no se podrían solucionar. Luego, el último punto es la adaptación, que es un objetivo para que todas las partes
tengan responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos nos hacemos cargo de las responsabilidades comunes que tenemos como mundo, pero diferenciado a que obviamente no va a ser lo mismo lo que pueda aportar para mejorar en recursos financieros, sobre todo, un país subdesarrollado y contra un país desarrollado. A eso se refiere el tema de la adaptación y sobre todo del aporte diferencial. Entonces, hay acciones complejas para mitigar la acción del clima, pero hay otras que son muy sencillas, que digamos, afectan directamente el hábito de vida cotidiana de las personas. La verdad que yo, en un momento que hice un curso de la ONU, me sorprendió mucho uno de estos, que es el segundo. Conducir menos es más que lógico. Acá lo aplaudo a mi colega, el ingeniero Guillermo Garrido, que usa muchísimo la bicicleta, y otros más que ahora entiendo, tal vez, con una conciencia mayor a la que al menos yo he tenido hasta ahora, lo hacen. Este me sorprendió mucho, y el de comer menos carne. Resulta que los números de aporte de gases nocivos para el efecto invernadero lo produce el estiércol del tema de agropecuaria. Tanto que se equipara prácticamente a lo que emiten por el transporte a nivel mundial. Es una cosa que me parece ilógico. Y tal vez, por ahí leí que algunos dicen volverse un poquito más vegano no está mal. Yo digo en broma que a lo mejor estamos haciendo eso acá en Argentina ahora, que estamos consumiendo menos carne. Compra de productos locales apunta obviamente directamente a evitar el tema del transporte. Después esto de reciclar, no tirar, sino que hacer la ley de las 3R, reciclar, reutilizar, y bueno, y la última R que sería rechazar cuando ya no queda otra, pero darle una vida útil mayor a las cosas, todo lo que se pueda, como el tema de los plásticos. Esta que está al lado, obviamente, que acompaña el tema de ir a hacer las compras o ir a algún lado y tener. No es tan difícil, porque al menos a mí no me ha costado tanto, tener 3 o 4 bolsas en el baúl del auto, y con eso, cada vez que uno no se da cuenta y de golpe dice que vas a pasar por el supermercado, te encontrás con que ya tenés las bolsas y no las tenés que comprar. Tomar ducha de 5 minutos, hay un cálculo que se ha hecho de que en las duchas de 10 minutos se gastan 200 litros de agua. Entonces, bueno, la recomendación es hacer duchas más cortas y nos ahorraríamos 100 litros por ducha. Bueno, usar la moda ecológica, bueno, tiene un sentido obviamente natural y por el ambiente, desenchufar todo lo que está de más y apagar todas las luces que está acá. Acá está la que no me acordaba de rellenar recién. Desenchufar y apagar las luces, que a su vez vendría acompañado por hacerle caso a la ODS 7, que es evitar o tratar de ayornarnos al uso de la energía renovable. Eso ayuda y muchísimo al cambio. Si nos fijamos en este gráfico, podemos ver que si sumamos los subproductos agrícolas al transporte, miren, es prácticamente lo mismo. Procesos industriales, generación de electricidad, es el 66% aproximadamente esto. Estos 4 sectores ocupan esa cantidad en el efecto invernadero, en la producción del efecto invernadero negativo. Entonces, reutiliza, reduce y recicla. Por ejemplo, en Córdoba, lo comenté hace un momento, está recuperando valor como uno de los programas que quiero creer que apunta justamente a esto, a darle un aprovechamiento al tema de, sobre todo, los plásticos, que es un ejemplo directo que también me he acostumbrado, que es a fabricar estas botellitas de plástico, que son de 1,5 litros aproximadamente. Si uno las rellena con lo que nos sobra de los envoltorios, de las distintas cosas que compramos, de las galletas, las bolsas que no sabemos qué hacer cuando ya están usadas, las bolsas que vienen, cuando vienen, por ejemplo, con
material orgánico, se lavan, se dejan secar y se ingresan ahí. Es impresionante la cantidad de bolsas de plástico y la cantidad de cosas que no van. Yo reduje por lo menos a un tercio la cantidad de basura que después saco a la calle para que la lleven. Y todo lo que es orgánica a su vez se puede hacer compost. Fíjense el uso directo que tienen estas botellas, que nosotros se las llevamos a una fundación, y ellos a su vez se las entregan a personas para que hagan viviendas ecológicas, viviendas que se pueden hacer y que en muchos lados ya se están fabricando. La Argentina, con el tema del efecto de los gases de efecto invernadero, lleva un inventario nacional. Esto no fue solamente una idea de Argentina, la tienen que hacer todos los países miembros y todos los que se han comprometido en hacer. Y esto forma parte de los informes que se hacen cada 3 o 5 años. Nosotros elevamos uno en el 18, desde Argentina, donde mostrábamos el avance de cada una de las metas y los porcentajes de cumplimiento. Si nos fijamos en la Argentina y el cambio, podemos ver los problemas que causa. Fíjense, tenemos lugares donde hay potencial crisis de agua y lugares donde lo que sobra es agua. Lo vemos en los noticieros, lo hemos visto. A mí me ha llamado muchísimo la atención y tal vez esa sea una de las causas por la que me ha gustado encarar este tema. Fíjense, retroceso de caudales medio de río, aumento del nivel del mar, retrocesos de glaciares. Acá en Misiones hubo una sequía impresionante de las cataratas del Iguazú. Y eso no nos están contando, lo hemos visto. Entonces, si hacemos un resumen de los impactos del cambio climático, yo les voy a mostrar algunas fotos de las cosas que realmente ocurren. Fíjense, por un lado, los glaciares que se derrumban. Los incendios que cada vez son peores. Las sequías, esta es una foto de lo que les estuve hablando, directamente del año 2020 y las cataratas del Iguazú. Y si seguimos así, esta sería la foto del 2018 y la que estamos viendo que ocurriría en el 2030. Hay alguien que bueno, nos deja una reflexión que nos dice: cada grado importa, cada año importa y cada decisión importa. No actuar hoy es añadir a la carga a las próximas generaciones. Limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados no es imposible, pero requiere políticas fuertes e inmediatas. Así que bueno, hasta ahí llegamos por hoy como una introducción, y la última reflexión es la que figura acá abajo. Alcanzar la neutralidad en el carbono para el año 2050 y estabilizar el aumento de la temperatura media mundial en 1,5 para el 2100. Es posible, pero requiere de políticas y transformaciones profundas. Si seguimos así, vamos a llegar a los 3 grados centígrados, y no es lo que más le conviene al planeta. Bueno, esto es lo que tengo para decirles hoy, y muchas gracias por la atención, y bueno, Valeria, te devuelvo el control. Perfecto, Juan. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Continuamos con la presentación de Jorge Hernández. Jorge, adelante. Sí, antes que nada, no es la presentación mía, es la presentación de Diego, que lamentablemente no puede estar, así que bueno, último momento me pidió si lo podía suplir y... Digo, ¿todo bien? Lo que voy a hablar es del ODS 7, que es el acceso, la energía accesible y no contaminante, que es el material que le ha preparado Diego. Básicamente, la energía tanto solar como eólica en nuestro planeta se mueve debido a la incidencia del sol con la radiación, la cual genera las condiciones para tener los vientos, y a su vez tenemos las radiaciones para poder generar energía a través de los sistemas fotovoltaicos. Hablar de la fusión del sol es hablar de los procesos internos,
que se dan básicamente con los átomos de hidrógeno, que en el proceso de fusión se transforman en helio y liberan una gran cantidad de energía que es la que sale como radiación y que llega a nuestro planeta. La clasificación de la generación de electricidad. Tenemos tres elementos para tener en cuenta: el método de generación, la fuente y el impacto en el medio ambiente. Dentro del método de generación tenemos las convencionales y las alternativas. En cuanto a la fuente tenemos no renovables y renovables, y en cuanto al impacto al medio ambiente serían las contaminantes y no contaminantes. Básicamente, para diferenciar, podemos decir una central termoeléctrica de las viejas de carbón es netamente contaminante, el material es no renovable y es de las denominadas fuentes convencionales. Y un sistema tanto eólico, fotovoltaico, mareomotriz, son las denominadas alternativas, son energías renovables y a su vez son no contaminantes. Lo que generalmente se titula como energías renovables son las energías generadas, corro un segundo de pantalla, a partir de fuentes alternativas no contaminantes y renovables. Según la ley 26.190, fuentes de energía renovable son las fuentes de energía renovables no fósiles, energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de efecto invernadero, gases de plantas de depuración y biogás, con excepción de los usos previstos en la ley 26.093. Y la energía eléctrica generada a partir de fuentes de energías renovables es la electricidad generada por centrales que utilizan exclusivamente fuentes de energías renovables. Un poco de la evolución de las energías renovables en Argentina. La Ley Nacional de Energía Eólica y Solar, número 26.019, es del 9 de diciembre de 1999 y entró en vigencia, que fue publicada en el Boletín Oficial, el 17 de diciembre de 1999. El régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica es la Ley 26.190, con fecha de publicación del 20 de mayo del 2009. Y la Ley 27.191, régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica, modificación de la Ley 26.190, que fue sancionada en septiembre del 2015. Esta es un poco la evolución de las energías renovables desde la década del 80, que se vienen desarrollando iniciativas para generar electricidad con renovables. Y si vemos este primer parque eólico, el de Río Mayo, y vemos las características que tenían los 4 generadores eólicos, eran 4 equipos de 30 kilowatts, valores que hoy por hoy parecen irrisorios, pero este es el avance y el desarrollo que ha tenido todo lo que es en energías renovables, la tecnología y los campos de investigación que han ido logrando mejores materiales y mejores rendimientos. Esto es un poco todo lo que estaba instalado hasta junio del 2006, que estábamos en 27.660 kilowatts de generación. El Parque Arauco de La Rioja, que tiene una potencia instalada ya de 50,4 megas, pensar que antes estábamos hablando de kilowatts, fue realizado en el periodo 2011-2013 y los componentes son IMSA, WIM, que son equipos netamente nacionales, no vinieron importados, sino que hicieron 100% en Argentina. Y este es el desarrollo de la potencia instalada que ya estaba en el año 2016, que era de 188 megawatts. Esto es un poco la potencia eléctrica instalada en Argentina en junio del 2016 en las diferentes regiones: Cuyo, Comahue, el NOA, Centro, Gran Buenos Aires Litoral, el NEA, la Patagonia, y lo que es generación móvil es que eran equipos de traslados que eran prácticamente muy pocos. Y esto está dando la referencia básicamente al Parque Arauco, Necochea, Rawson, Diadema, Loma Blanca y Tordillo, donde vemos que, bueno, hay muchos equipos que se han ido instalando y que realmente tenemos un muy buen factor de potencia en Argentina con respecto a otros países.
El régimen de fomento de generación distribuida de energías renovables que está integrada en la red pública es la ley 27424, que es del año 2018, y la provincia de Córdoba adhirió con la ley 10.604, también del 28 de diciembre del 2018, y que está vigente a partir del 30 de enero del 2019. Esto lo que busca básicamente es lograr tener la generación desde los domicilios o de pequeños establecimientos con la formación del prosumidor, que es el productor-consumidor, es un término conjugado de dos palabras, y que permite inyectar a la red el remanente de lo que uno está generando. Este tipo de elementos sirve para diversificar la matriz y a su vez para mejorar las condiciones en lugares donde las redes no están en condiciones. Caso particular es Santa Fe, que ha aplicado mucho el sistema del prosumidor en vez de aumentar la potencia o modificar las redes existentes, logrando un muy buen equilibrio. También tenemos que no figura dentro de la presentación el PERMER, que es dentro de lo que es renovables, un plan que tiene el gobierno nacional para la gente que está en condiciones aislada de la red, que es un casero en un campo, en la cual se le proveen los suministros y los equipos para que tenga energía. Esto que está acá es la generación, es la generación de las máquinas eólicas instaladas en Argentina. Voy a tratar de ampliar la imagen. Son todas las máquinas eólicas que están colocadas en Argentina, y este es el ciclo de generación de mayo del 20 a junio del 21. Y básicamente lo que nos muestra este gráfico es el factor de capacidad, o sea, entre la energía o la generación media diaria y la generación y la potencia instalada de los equipos, nos está dando un factor de capacidad, los cuales nos da un valor muy elevado en Argentina, porque estamos en un promedio prácticamente entre el 40 y el 50%, cuando en otros países lograr esos valores no son posibles, son valores mucho más chicos, y los europeos están trabajando mucho esto con lo que es energía eólica offshore, que le están colocando directamente dentro del mar, porque no logran caudales de viento dentro de las áreas terrestres. Y Argentina tiene un muy buen corredor de viento entre lo que es la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, y el sur del país también, lo mismo que pasa con La Rioja en el Parque Eólico Arauco. Esto es la potencia instalada que tenemos, que es prácticamente la misma tabla que veníamos de antes, que está marcando los valores. Que lo que veníamos marcando antes, que está en el orden entre 40 y el 50% como valor de generación. Y acá están las curvas de generación, básicamente estos cuatro parques, que es Achiras, Arauco, La Banderita y el eólico Corti. Con respecto a los parques termosolares, lo mismo, y también los parques termosolares en Argentina tenemos muy buena zona de radiación en lo que es el NOA nuestro, con elevados rendimientos. Tenemos sectores que están con rendimientos del orden del 30% entre la potencia instalada y la generación media, por las condiciones que tenemos ya sea de latitud con respecto al Ecuador. Por ahí no son aptas las instalaciones fotovoltaicas en el sur del país por la cantidad de horas equivalentes de radiación, pero todo el norte nuestro realmente tiene muy buen valor, y aparte tenemos condiciones climáticas con una condición de una masa de aire muy buena, no tenemos partículas en suspensión y tenemos buenas referencias, valores para eso. Lo mismo está pasando con lo que sería Atacama en Chile. Acá tenemos lo que es las potencias instaladas en eólico, y acá tenemos la generación neta
en eólico mes a mes, y nos está dando que prácticamente, como venimos hablando, está entre un 40 y un 50%, y en lo que es solar, vamos a notar que hay una curva que es normal por las condiciones de los meses del año, entre el solsticio y el equinoccio. En invierno tenemos menor cantidad de radiación, por eso tenemos un rendimiento del 18%, y en verano estamos en diciembre en el orden del 26%. Y acá hay una comparativa de los caudales medios de los diferentes ríos en todo lo que son las represas hidroeléctricas. Diego se tomó el trabajo de hacer todo el cálculo de los caudales y los rendimientos, en la cual se ve el rendimiento mes a mes de los diferentes ríos. Y acá tenemos la generación promedio anual, dada en megawatt hora. Hablando de la potencia instalada, básicamente acá está el parque eólico Rawson, el parque fotovoltaico Cañada, el factor de capacidad del eólico, el factor de capacidad del fotovoltaico, y está tomado 4 años testigos, que es el 17, el 18, el 19 y el 20. Y se puede ver que prácticamente los valores del factor de capacidad se mantienen estables, y en el caso de fotovoltaica han mantenido estables en los últimos 3 años, porque por ahí hay años que hay ciertas condiciones climáticas que pueden afectar el rendimiento total. Este es el informe de Camesa. La potencia instalada es de 42.392 megawatts, la potencia máxima bruta fue de 19.676 megawatts el día 7/4 del 21 a las 20:20, y la potencia máxima histórica fue de 26.450 megawatts el 25 del 1 del 21. La demanda total es de 9.812 gigawatt hora, y la potencia instalada distribuida por tecnologías, ya sean máquinas térmicas de ciclo combinado, es decir, todas las que están acá sería la parte térmica. Acá tenemos la parte solar, eólica, hidráulica, biomasa, biogás, que serían las renovables, y nos está dando los porcentajes de rendimiento de cada uno. Que podemos decir que con las máquinas térmicas básicamente estamos con un 60% de generación, un 26% lo tenemos con las represas hidráulicas, hay un 4% de nuclear y aproximadamente el 11% de energías renovables, ya sea eólica, fotovoltaica, biomasa, que era el planteo que tenía dentro de los objetivos la Argentina de alcanzar el 10% en el fines del 2019, principio de 2020. Después vino la pandemia, muchos cambios no hubo, pero estamos en los valores que estaba pautado de alcanzar como objetivo. Acá Diego dice que hizo un análisis de lo variable de los caudales de los ríos mes a mes del año 2018 al 21. Y es lo que siempre dije, que me enseñaron los brasileros de Proinfa. Los vientos en términos mensuales y llevados a años es mucho más constante que los caudales de los ríos. Por eso, en cuanto que tenemos más de 5.000 megawatts de hidráulicas de punta y 60 de generación térmica, funciona perfecto. Cuando hay viento ahorramos agua y petróleo. Cuando baja el viento usamos el agua y lo menos posible de petróleo. Es decir, el equilibrio de las renovables que se han incorporado, ya sea fotovoltaicas con su uso horario determinado y las eólicas con generación, nos está permitiendo un ahorro sustancial de combustibles fósiles, que de la otra forma tendríamos que obtenerlo con las máquinas térmicas en marcha.
con 42.392 megawatts de potencia instalada, 25% de eólica y fotovoltaica, son 10.598 y se balancea perfecto. Si tomamos los 26.450 megawatts de demanda, pico de eólica y fotovoltaica, con 6.613 megawatts, y hoy tenemos un total de eólica y fotovoltaica de 3.852 megawatts, hay que seguir reemplazando máquinas térmicas caras por equipos renovables. Gamesa, en la operatoria diaria, en base a la curva de demanda, se van prendiendo y apagando máquinas. En el interín, si nosotros estamos generando a través de equipos renovables, esas máquinas térmicas no hacen falta ponerlas en marcha y equipos viejos pueden ser empezados a dejar de lado y compensarlos con equipos de energías renovables. Hay algunas instalaciones de biomasa que recién están empezando a inyectar a la red, pero bueno, hay un crecimiento que se está dando básicamente en los parques eólicos, se está dando con los parques fotovoltaicos, y esto va a hacer que progresivamente vayamos reemplazando para lograr reducción de los benditos gases de efecto invernadero que se están generando con la generación térmica. Para más datos de la potencia instalada, que nos sobra por el momento con la demanda, seguimos con la demanda de energía. En abril 2021 se exportó energía térmica aproximada de 12,2 gigawatt hora, siendo sus destinos Brasil y Uruguay, en relación a precios acordados entre partes. La generación hidráulica y térmica son las principales fuentes a utilizar para satisfacer la demanda, aunque se destaca el crecimiento de la participación de las energías renovables. La presentación por ahí podría haber sido más larga si hubiera dado Diego, porque tenía más cosas en claro, pero espero por lo menos haber sido claro en la exposición, y después si hay alguna consulta no tengo inconveniente en aclararla. Nada más, vale. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Por supuesto, al final de las 3 presentaciones va a haber un espacio para preguntas, que también las pueden ir dejando escritas en el chat en caso de que quieran ir haciéndolas. Así que bueno, muchas gracias, Jorge. Y le paso la palabra a Héctor, que nos va a hablar sobre el ODS 6. Bien, ¿se ve bien ahí? Bien. Recién Juan hablaba de los movimientos a nivel mundial. Jorge habló, se remitió ya a lo que es la parte de Argentina. Y ahora lo que vamos a ver dentro de todo es una aplicación práctica de un compromiso asumido por la Universidad Católica y por los integrantes del grupo, ya hace bastante tiempo, desde el año 2010-2011, en aplicar, digamos, la ingeniería aplicada, digamos, que es la función base, digamos, de lo que trabajamos desde API como ingeniería especializada, con una proyección social y una responsabilidad social universitaria. Dentro de los objetivos que Juan estuvo describiendo recién, sobre el que nosotros trabajamos básicamente es en el 6, en lo que es la parte de agua limpia y saneamiento. Pero también, es decir, todo lo que uno tiene que trabajar, trabaja medio de forma integral. Entonces también estamos metiéndonos en lo que es energías accesibles, digamos, para lo que son los tratamientos de agua. Dentro de eso también lo que es apoyar las industrias regionales, ya vamos a ver de la zona de la que estamos hablando, y promover lo que es un poco lo que es la producción y un consumo responsable. Para eso, las premisas del grupo donde nosotros estamos trabajando, trabajamos dentro de un grupo de lo que se conoce como innovación frugal. ¿Qué es esto de innovación frugal? Esto es una estrategia de diseño, de producción y sostenibilidad, buscando servicios focalizados para brindar soluciones a comunidades consideradas tradicionalmente como no objeto de mercado, o sea que no son rentables económicamente a nivel industrial.
Estas soluciones, digamos, parten del entendimiento profundo de las necesidades, la optimización de recursos locales, la priorización de funcionalidades, la accesibilidad económica y el alto rendimiento de los productos que nosotros podemos llegar a aportar para lograr una sostenibilidad, escalabilidad y un impacto en los proyectos formulados, digamos, desde la universidad hacia, digamos, lo que es la sociedad en la cual estamos trabajando. Para eso, digamos, dentro de lo que es la Universidad Católica, formamos parte de la red LIF, que es la Red Latinoamericana de Innovación Frugal, que nace desde la Universidad de Santa Clara en Estados Unidos hasta la Universidad Católica de Córdoba, e incluso universidades jesuíticas también de lo que es España. Lo nuestro particularmente, vamos enfocándonos en lo que es el arsénico. Muchos de los acuíferos en Argentina tienen la presencia, digamos, de arsénico dentro del agua. Este arsénico presente en el agua no es vale la pena aclarar que no es de origen andrógeno, o sea que no es que nosotros lo hayamos contaminado. Naturalmente, esa agua viene con la presencia de arsénico. ¿Dónde es donde nosotros estamos trabajando más fuertemente? Es en la zona de Santiago del Estero, en la zona de Santiago del Estero, en el departamento Copo, en la zona de San José del Boquerón. Acá vemos un mapa donde vemos las zonas donde hay más arsénico, pero hay mucho más arsénico del que se nota acá. Estos son estadísticas y trabajos hechos hace muchísimo tiempo y a nuestro entender no hay más zonas declaradas como de nivel elevado de arsénico en nuestro país debido a que no se han hecho los análisis correspondientes. De hecho, en este censo que se hizo de Acre, que Acre es la enfermedad que produce el arsénico, aparece este mapa que lo generó el INDEC, en el cual se ve, supónganse, aquí en la zona de Santiago, que es en la zona donde trabajamos nosotros, que es pegado a Chaco, se dice que hay un poco de arsénico, pero nosotros los relevamientos que hemos hecho nos han dado muchos más niveles. Entonces, si no conocemos cuál es el problema, difícilmente lo vayamos a poder solucionar. Ya la Organización Mundial de la Salud plantea que las intervenciones más importantes es en las comunidades afectadas. Hay que ir y prevenir que se prolongue la exposición al arsénico, implantando un sistema seguro de abastecimiento de agua potable. Todos los grandes emprendimientos se dan a donde están las grandes ciudades y las grandes poblaciones. Ya lo vimos ahí en la generación de energía o los grandes movimientos a nivel mundial. Estamos dejando de lado a las poblaciones rurales. Dentro de las recomendaciones que tiene la OMS, también está planteado el tema del arsénico y el agua saludable. ¿Y qué es lo que plantean ellos? Instalar sistemas de eliminación de arsénico, ya sea de manera centralizada, que sería en caso de las grandes ciudades, o doméstico, que es un poco lo que hemos ido desarrollando en la zona de Boquerón. Nuestro centro de operaciones, acá pueden ver, digamos, lo que es la parroquia de San José de las Petacas. Esto está en la ciudad, está en el poblado de Boquerón. Este es el ámbito de trabajo donde nosotros nos desenvolvemos. Como verán, no son las grandes ciudades ni las grandes autopistas y todo lo demás. Acá es donde trabajamos nosotros. ¿A qué población estamos trabajando? Con esta gente, con la gente que tiene sus viviendas rurales. Dentro de esas viviendas rurales, lo más común es ver los animales domésticos así en el monte, y la gente de donde tome el agua. La provincia hizo perforaciones, de las cuales, digamos, hay dos napas que están presentes, hay dos acuíferos presentes en la zona esa de Santiago, uno que se encuentra a una profundidad aproximadamente de 100, 150 metros de profundidad, que es una zona de semisurgentes. Se llama semisurgente algo que, digamos, llegamos a los 150 metros y por la presión por la cual está ahí, sube, pero no sube esta superficie, sino que queda a unos 20 metros de profundidad. Y luego la otra napa, digamos, que está presente, que son aguas semitermales, porque salen a 38, 40 grados, que está a 250 metros, y que son surgentes. Esos surgentes llegan con una presión que pueden elevarse
hasta 2,5 metros de altura. Acá vemos, digamos, los pobladores, digamos, tomando de esa agua porque no tienen otra agua para eso. La provincia cuando lo hizo para una producción animal. Acá estamos con mi otro compañero de trabajo, también docente de la Católica, estamos sacando muestras de los distintos lugares. Acá vemos los pobladores, cómo llega el agua a su hogar. Esa mujer que está ahí, que ustedes ven en un carro, traccionado por un burro, esos bidones en los cuales con la que ella va a llevar agua, que según ellos dicen no es para consumo, ellos dicen que esa agua no es para consumirla, sino que es para limpieza y aseo personal, no es cierto, termina utilizándose para hacer la comida. Esos bidones que ustedes ven ahí son bidones de agroquímicos, entonces ni siquiera hay una conciencia, digamos, de la toxicidad que está presente en ese ambiente. Esto es lo que nosotros promovemos en las zonas rurales. Hacer lo que se conoce, digamos, como la cosecha de agua. Esa cosecha de agua, ¿qué es lo que es básicamente? Juntar el agua de lluvia, que si bien las zonas de lluvia que hay ahí en Santiago son bastante escasas, pero lo poco que hay para lo que es el agua de consumo alcanza. Entonces se hace la cosecha de agua, esa cosecha de agua va a un aljibe y de ahí pueden sacar el agua con la cual se van a alimentar ellos. Cuando al principio hablamos de una vinculación curricular, nosotros siempre que vamos allá no vamos exclusivamente los profesores, sino que además vamos con los alumnos. La idea es crearles un poco también a ellos la conciencia social. O sea que la ingeniería no es solo aplicada a las grandes industrias, sino que también se puede traer soluciones a esta gente que está desprotegida. Como verán, digamos, el agua se hizo para alimentar el ganado, pero si se fijan ahí, para promover un poco la industria ganadera dentro de lo que es eso. Fíjense la estructura ósea que tiene ese animal, y acá pueden ver otro, digamos, en el estado en que están. ¿Se desarrollan? Sí, se desarrollan, pero fíjense la estructura ósea que tiene todo eso. Eso como producción rural para salir a la venta industrializado, olvídense. Nosotros, los viajes que hacemos, además de tratar de llevarles alguna solución a estos campesinos rurales, tomamos muestras de agua. ¿Por qué? Porque esta localidad está distante unos 800 kilómetros de Córdoba. Entonces necesitamos sí o sí traer agua de allá para hacer nuestros análisis y poder desarrollar los filtros que nosotros queremos generar para que ellos puedan tomar agua en condiciones saludables. Si ven en internet o en las distintas publicaciones o en distintos papers, van a ver que el 99% de la gente trabaja con lo que se llama agua sintética, o sea, agarra el agua, le agrega arsénico, le agrega flúor y sobre eso trabajan como matriz para desarrollar sus filtros. Pero ¿qué ocurre? La matriz de agua que hay ahí tiene un montón de otros elementos presentes. Entonces nosotros necesitamos sí o sí poder trabajar con el agua, con la matriz que tenemos en el lugar. Nuestro filtro sirve para acá, sí sirve para acá. Sirve en otras regiones y no sé, tenemos que traer agua para poder trabajar eso. Nosotros a donde vamos, no solamente les solicitamos que nos dejen sacar agua de la cual ellos se alimentan, sino que además les hacemos los análisis, tenemos unos tests rápidos para hacer esos análisis y le mostramos la cantidad de arsénico que tiene presente. Los tratamientos que hay para eliminar arsénicos, por lo general son sistemas costosos. Acá, digamos, no tenemos energía eléctrica. Y se busca un poco también no alterar las costumbres de la población, porque ocurre de que en los primeros momentos, cuando nosotros llegamos, allá por el 2012, la gente nos veía, era la novedad y todo lo demás, pero después veíamos que al cabo de 6 meses ya habían dejado de manejar las cosas, dejaban tiradas las cosas como iban a trabajar y se perdía eso. Entonces tenemos que ver cómo vamos metiendo o no dentro de lo que son las costumbres. La educación y la participación de la comunidad son factores fundamentales para asegurar que lo que nosotros estamos haciendo dé un buen resultado.
Acá hay alternativas que han sido instaladas en diversos momentos de la sociedad, no por nosotros, sino por distintas empresas internacionales, como es el caso de la izquierda, con lo cual ellos degravan, digamos, impuestos repartiendo estos filtros, como generando salubridad en lo que es el agua pública, pero son filtros que no sirven, porque esos son filtros que van a quitar la parte bacteriológica, pero el arsénico ni lo toca. Esto que viene a la derecha acá es una planta de ósmosis inversa que funciona muy bien si tenemos energía eléctrica. De estas plantas de ósmosis inversa, nosotros hemos estado en presencia de 4 de ellas, las cuales al no tener energía eléctrica les colocaron un grupo electrógeno. Pero ¿qué ocurre? Les dan 10 litros por mes para que funcione eso. O sea, funcionan 2 horas. Luego las 2 horas deja de funcionar eso. Nuestra idea, digamos, es generar esto, lo que es la concientización de la población afectada. Nosotros tenemos una costumbre, que es la de ir 2 veces al año, digamos, allá a la zona de donde estamos trabajando, y por lo general vamos cerca de lo que son las fechas donde hay actos en los colegios. En esos momentos, supongo que cuando vamos en mayo, vamos cerca de la fiesta del 25 de mayo, entonces, ¿qué encontramos en ese momento en las escuelas? Nos encontramos con los alumnos, pero también con los docentes y también con los padres que van a asistir al acto. Entonces, en lo que es los maestros y lo que es los padres, difícilmente podamos hacer cambiar las costumbres presentes. Pero sí nosotros estamos sembrando en los chicos que ven con inquietud todo lo que nosotros estamos trabajando y haciendo, y realmente desde ahí creo que va a nacer la semilla que va a generar que estos chicos se den cuenta de los problemas que tienen con el agua. Acá ven, esta chica está en esa escuela, en esa misma escuela, que es una escuela de Piros Bajo. Ahí está sacando agua de una aljibe. Eso que ven ustedes ahí atrás en esa olla, esa es la escuela, es la cocina de la escuela. Ahí se cocina la comida que van a comer los alumnos después de su tarea escolar. Esas son las condiciones a donde vamos nosotros. Esto empezó a trabajarse ya hace años. Esta fue la primera etapa. Nació de una inquietud de Guillermo Blasón, un sacerdote jesuita que estuvo radicado ahí en San José del Boquerón y estuvo como asesor pastoral durante mucho tiempo en la Universidad Católica de Córdoba, que había visto el problema allá, digamos, y empezó a generar esta inquietud dentro de lo que era ingeniería. Este fue el primer grupo que se trabajó. Nosotros no hemos inventado nada. La propiedad que tiene el hierro de absorber en su superficie el arsénico es conocida desde años. Lo que íbamos buscando eran distintas alternativas para que se pueda hacer en ese lugar. Ese fue el primero que se hizo. Esto es lo que es la reacción, no hace falta el sentido de esto, digamos, es la reacción que ocurre para la retención del arsénico. Se dan las condiciones óptimas en el agua que nosotros tenemos allá como matriz para poder absorber ese arsénico. Se hicieron este tipo de folletos. Acá, como ven, digamos, se utilizaban botellas de gaseosa vacía, se utilizaba algodón y se utilizaba virulana como el medio, digamos, absorbedor del arsénico. Esto anduvo bastante bien, pero ¿qué ocurría? Nosotros manejamos con eso, generamos 2 litros de agua por cada operación que estemos trabajando, pero si bien es muy eficiente la virulana, de un día para el otro se oxida, entonces cuando yo lo vaya a utilizar al día siguiente, se genera un gusto debido, digamos, a una gran cantidad de la presencia de óxido de hierro, que, digamos, le da un gusto feo. No es que sea insalubre, pero le da un gusto feo. Entonces, si bien se planteó todo esto, hicimos esto, digamos, son hojas que después dejamos a los chicos, a los chicos estudiantes de la escuela. Este era uno de los planteos, pero digamos, anduvo, llamó la atención, se pudo trabajar sobre esto, pero no fue aceptado mucho por la sociedad. Luego, digamos, desarrollamos otro filtro, acá ya elevamos un poco la escala, digamos, en los cuales utilizamos los tanques estos de dispenser. Entonces acá ya trabajamos con 20 litros de agua, pero seguíamos trabajando con la virulana y tenía el mismo problema que tenía eso. Entonces seguimos en el desarrollo y llegamos a este que fue el que planteamos en el 2016. Acá nosotros lo que hacíamos era lo que se hacía anteriormente,
lo habíamos dividido en 4 baldes de pintura. En esos 4 baldes de pintura tenemos, por un lado, digamos, el balde tiene perforaciones. Acá cambiamos la virulana, en vez de utilizar virulana, utilizamos arena con clavos, o sea, la fuente de hierro era el clavo. Y luego, digamos, para sacar esos sabores que estaban presentes, y algo que apareció en los análisis que le hicimos al agua, que era una cantidad muy elevada y fuera, digamos, de los límites tolerables por la Organización Mundial de la Salud, incluso por la ANMAT, acá en lo que es la Argentina, era la cantidad de flúor que tenía presente. Con ese carbón que nosotros generamos ahí, logramos absorber no solamente, digamos, la parte de flúor, sino también ese gusto que tenía. Y acá lo que logramos es que se armase este pack de balde. Entonces las personas que tenían que hacer a la noche antes de irse a dormir, metían 20 litros de agua en este balde de acá arriba, y a la mañana tenían 20 litros de agua completamente purificada, sin arsénico y sin flúor. Sacaban esa agua para cocinarlo de la mañana y todo lo demás, volvían a llenar el sistema, y así, digamos, tenían el agua para la noche. Esto es lo que se empezó a formar, digamos, dentro de lo que era la estructura de la arena y el clavo, en la cual, digamos, a diferencia de la gran superficie que tenía la virulana, acá se logró este tipo de complejo que se forma, que es un silicato de hierro, que actúa muy bien para absorber, digamos, lo que es el arsénico y no le aporta tanto sabor a esto. Acá logramos, digamos, eh, logramos con esto, digamos, hacerlo más efectivo. Para lo que es el carbón, uno dice, bueno, sí, voy a ponerle un filtro de carbón activado. Allí en el monte no hay carbón activado. Entonces buscamos los recursos que teníamos presentes. ¿Qué hay en el medio del monte? Huesos de animales. Bueno, esos huesos de animales, cuando uno tiene prendido el fuego, tira esos huesos se carbonizan, y eso actúa como un carbón activado que retiene el flúor y retiene los sabores, digamos, del agua. Dentro de los resultados que tuvimos, trabajamos con filtros sin carbón activado y sí con el carbón activado, y ahí donde se fijan, digamos, esos son los límites del Código Alimentario argentino. O sea, nosotros siempre nos mantuvimos por debajo de los órdenes de eso. La presencia de un poco más de hierro dentro del presente le puede cambiar un poco lo que es el sabor, pero no la salubridad. Este filtro, digamos, sin necesidad de hacer ningún tipo de mantenimiento, podía manejar 140 litros de agua sin tener que limpiar un poco lo que es esto. Entonces, contribuíamos bastante bien a las recomendaciones de la OMS en lo que era reducción no solo de arsénico, sino también de flúor. Todos esos contaminantes se fijan en lo que es ese carbono. La nueva etapa ocurrió cuando el INTA, en una acción que nosotros vemos incorrecta, puso paneles solares, y esos paneles solares, ¿qué hizo? Generó una red de agua dentro, digamos, de algunas zonas de población, llevándole este veneno, que es el agua con arsénico, a cada casa. La única salvedad que tenían es que tenían un pico en la puerta que tenía un cartelito que decía no consumir. Se pueden imaginar que un chico que está jugando a la pelota, que viene con sed, va, abre la canilla y toma esa agua, porque encima el efecto que tiene esta agua es que es rica, es sabrosa el agua esa. Y este filtro lo instalamos en noviembre. Entonces, ¿cómo actúa este otro? Este actúa en forma continua. Ellos tienen, por esos paneles solares y sus bombas solares, bombean el agua, la tienen en un tanque. Y nosotros desarrollamos este filtro, con lo cual es un filtro continuo, digamos, que pasa el agua a través de él, que tiene la arena con los clavos, como habíamos visto antes, tiene el carbón de hueso presente, y tiene, digamos, una salida de agua. El agua va ingresando por acá, y cada vez que ellos necesiten, abren la canilla para sacar el agua para consumo. Esto nos dio una permanencia, digamos, nosotros sacando entre 12 y 40 litros por día. Llegamos, digamos, a trabajar hasta 1100, llegamos a casi a 1400 de litros sin tener que hacer ningún tipo de tratamiento. O sea, que no le estamos cambiando las costumbres a la gente con el tema del agua. Redujimos todos los valores y estamos trabajando en eso. Luego ocurrió que tuvimos, en base a esto que veníamos trabajando, nos contactó un agente de Taco Pozo. Taco Pozo está en la provincia de Chaco, está a unos 100 kilómetros al norte más o menos de Boquerón,
en los cuales ellos tenían una escuela agrotécnica. Esa escuela agrotécnica tenía producción de miel, pero SENASA no le autorizaba su venta por fuera, digamos, de los límites cercanos que tenían ahí, debido a que el agua con que ellos limpiaban todo estaba manejada, digamos, tenía altos contenidos de arsénico. Entonces lo que hicimos fue desarrollar ese filtro, digamos, que es parecido al que vimos continuo, pero más largo. O sea, en uno están los clavos y en el otro está esto. Eso, como verán, digamos, este chico es un alumno, ahí están los otros alumnos, siempre contamos con los alumnos dentro de las participaciones. Es más, los que dan las charlas y son los que explican el funcionamiento del filtro y todos los trabajos, son los mismos alumnos los que hacen las presentaciones. Por una cuestión simple, nuestra diferencia etaria, digamos, llegan ellos mucho más fácilmente a los chicos chicos de las escuelas por la diferencia etaria que con nosotros. Con ellos pueden, incluso hay mucha parte lúdica, ellos juegan con ellos, a ver cómo arman el filtro, cómo manejan las cosas. Estamos sembrando a futuro. Dentro de los que trabajamos dentro de esto, digamos, este trabajo, tenemos como socio externo a lo que es la parroquia San José de las Petacas, y además hemos trabajado, digamos, indistintamente con distintas fundaciones. Una de las fundaciones con las que trabajamos allá es con Plurales, que ellos promueven la fabricación de esas cisternas para hacer la cosecha de agua. Dentro de la concientización social en los diversos ámbitos, tenemos por un lado, acá estamos, digamos, en la zona rural, en la cual cuando hacemos los muestreos y todo eso, participamos con los campesinos y le mostramos la cantidad de arsénico que tiene, la pasamos por el filtro que nosotros desarrollamos y se dan cuenta cómo baja ese arsénico que está presente. La persona esta que está acá es un campesino, este soy yo que estoy acá, digamos, haciendo la parte analítica, y la persona esta es un estudiante de ingeniería industrial. Les había comentado que estuvimos en Taco Pozo, fíjense, acá están los alumnos, digamos, de la escuela esa agrotécnica ahí en Taco Pozo, que es de la Fundación Fe y Alegría, y acá están los alumnos nuestros de ingeniería industrial explicando cómo se hacen los filtros y la importancia, digamos, de la reducción de arsénico en lo que es el agua. O sea, llegar a un agua saludable en su consumo. También estuvimos buscando financiamiento de distintos espacios, invitamos a legisladores, no conseguimos nada. Nuestros trabajos los hemos presentado en congresos nacionales durante mucho tiempo, siempre generando, digamos, la conciencia del consumo de agua saludable, y no solo eso, que no también están las grandes ciudades, sino que están esta gente que vive en zonas rurales, que también son ciudadanos de nuestro país. También estuvimos presentes en distintos congresos internacionales, tenemos publicaciones científicas hechas en distintos medios internacionales. Cuando nosotros vamos a las zonas rurales, por lo general utilizamos las radios locales para hacer la difusión de lo que estamos trabajando. Incluso cuando nosotros llegamos, esta es en la misma iglesia ahí, San José de las Petacas, esa es la radio que tienen ellos ahí, entonces nos promocionan de que al otro día nosotros vamos a estar yendo a los campos. Entonces cuando vamos nos reciben ampliamente y podemos hacer todas las explicaciones que sean. Otra de las publicaciones que hicimos, una publicación en lo que es en los diarios acá de mucha circulación, como es La Voz del Interior. El año pasado, ya se me pasaron los años, en el 2019 hubo un congreso, digamos, en Santiago del Estero, la primera jornada regional de arsénico que armaron ellos. O sea, recién se dieron cuenta ahora que tienen arsénico en el agua, en la cual estuvimos disertando en la televisión abierta de ahí de la zona. Este es un poco el centro de operación. Acá podemos ver el que en ese momento era el cura párroco de ahí, algunos de los que trabajamos en el sistema, y de fondo, digamos, tenemos la capilla, digamos, la parroquia de San José de las Petacas. Acá lo que vemos es, por un lado, pueden ver acá a la izquierda, este es un filtro de agua, que si alguna vez van a Altagracia lo podrán ver ahí en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, que es una estancia jesuítica.
Eso es para que vean, digamos, que los jesuitas han estado presentes en lo que es proveer el agua saludable desde que ellos estuvieron presentes acá. Esto sería en la época de la colonia y esto es en la época actual en lo cual nosotros estamos trabajando. Esta es una pequeña simbología de lo que queremos lograr, algo simple que a través de un filtro nosotros podamos lograr un agua saludable y para todo lo que es la población. No quiero perder la oportunidad de agradecer el compromiso que tiene el rector de la Universidad Católica de Córdoba, que está presente acá, el sacerdote jesuita Alfonso, por el apoyo que tiene para con nosotros en todo lo que es este trabajo que venimos realizando. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por esa presentación y por todo el trabajo que vienen realizando. Han sido, bueno, 3 presentaciones sumamente interesantes, enfocadas en distintos ODS. Esta va a ser la temática en futuras charlas, también orientar siempre las charlas en 2 o 3 objetivos diferentes y mostrar un poco la realidad actual de lo que se está haciendo y bueno, como en este último caso, un ejemplo práctico y muy preciso de una aplicación de un ODS. Muchas gracias a todos por participar y por haber llegado hasta aquí. Queda abierto el espacio para preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta en este momento a cualquiera de los disertantes, puede simplemente abrir su micrófono y hacer la pregunta sin inconvenientes. También pueden escribir en el chat si no se animan a consultar. Hola, buenas tardes. Mencionó lo del compost. Yo nunca pude llegar a hacer compost, pero me interesaría. Y una vez me habían contado de hacerlo con baldes, tipo con el filtro que se mostró, que se usaban 4 baldes. No sé si alguno de quienes presentó conoce el método o dónde podemos sacar información para realizar. Bueno, Sofi, gracias por tu pregunta. No sé si el ingeniero Héctor puede responder al respecto o alguien está relacionado con este tema. En lo que es compostaje nosotros no hemos desarrollado nada. En la parte de energía renovable se está trabajando en, a través de los residuos, generar biogás y generar energía. Eso puede que Jorge esté un poquito más al tanto de la generación de biogás, digamos, para generar energía eléctrica o energía térmica. Nosotros en lo nuestro nos hemos enfocado en lo que es el agua y lo que es la salud, digamos, el agua saludable. Claro. Yo tengo una pregunta para el ingeniero Héctor Saninis, si no lo estoy pronunciando mal, con respecto a ese sistema que se hizo con los baldes, donde se colocó arena y, si no me equivoco, los tornillos, si mal recuerdo, que se llenaban de arsénico. Mi pregunta es si llegaba un punto con respecto a ese sistema en el que esos tornillos que atraían el arsénico del agua se saturaban y no llegaba a la capacidad de seguir captando ese arsénico de tal forma que siga traspasando en el agua. Sí, lo que nosotros logramos, digamos, fue hacer mucho más eficiente, porque como viste en la imagen esa que estaban los clavos como oxidados y en una presencia de la sílica, digamos, de la arena, se generaba ese compreso que generaba muchísimo, digamos, la absorción del arsénico.
Nosotros los estudios que hicimos llegamos a cerca de los 1000 litros con un kilo de clavo. O sea, esto de la ingeniería frugal, ¿qué es lo que busca la innovación frugal? Utilizar elementos que estén en las manos de ellos. O sea, porque si ustedes se fijan en internet van a encontrar filtros que dicen que son la panacea para absorber lo que es el arsénico. Microcerámicas con hidróxido de hierro alemán trabajado en forma de ferrita. Sí, todo muy lindo, pero allá no sirve. Y los costos son elevadísimos de eso. Y allá no hay quien se los venda tampoco. Sin embargo, un kilo de clavos se consigue en cualquier lado. Cualquier ferretería o los ramos generales que están en la zona, un kilo de clavo de obra se puede comprar. Arenas también se consigue. El hueso, digamos, que actúa para mejorar los sabores y retener algunos, lo que es el flúor, lo obtienen del campo, porque, digamos, allá en Santiago, digamos, los huesos en el campo son moneda cotidiana. Y además de eso, cuando vayan a Santiago, en todo Santiago van a ver que siempre hay un fuego prendido. Entonces siempre hay un lugar donde tirar los huesos de terminar de comer, tirarlos ahí y ir generando estos carbones que van a servir. Nosotros con un kilo llegamos aproximadamente a 1000 litros de agua. O sea, tendréis que hacer la relación si usaban 20 litros, 40 litros por día ellos, a ver cuánto les duraba. Claro, muchas gracias. Vale, le quería comentar a Sofía, que preguntó sobre compost, que bueno, está previsto que en las próximas charlas, en una de las próximas, vamos a ver de que alguien capacite o que nos dé alguna experiencia sobre ese tema. Y además en la página Facebook de APIE, Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas, también nos comprometemos a subir información que les sea útil de este tema. Perfecto. Genial, gracias. Bueno, Yo tengo ¿alguna consulta Yo tengo más? una pregunta, por favor. Sí. Sí. Para el ingeniero Héctor, ¿qué hacen con los clavos ya cuando están saturados y todo lo que queda ahí? ¿A dónde va a parar eso? ¿Que de alguna manera se neutralizó el arsénico o continúa activo a pesar de...? Gracias. Bueno, esa es la segunda parte, digamos, del problema que se genera. El arsénico quedó absorbido, digamos, en la superficie de los clavos. Entonces, digamos, quedó fijo ahí. ¿Cuál fue la solución que nosotros encontramos en el mismo monte? Cuando ellos hacen un pastón para hacer el cimiento de una casa, para hacer una estructura de una casa, se agrega dentro de lo que es el hormigón con el cual van a trabajar ellos. Eso entonces lo que estamos haciendo es fijar el residuo. Ese residuo que contenía el arsénico con el hierro va a parar, digamos, a una zona donde va a quedar fijo dentro de un bloque de hormigón, ya sea siendo un cimiento o siendo lo que es una columna. Como verán, digamos, la ingeniería tratamos de rebuscárnosla por todos lados, digamos. Es más que todo, digamos, abrir la mente y tratar de buscar las soluciones, justamente, como decía recién, innovación frugal, o sea, con lo que tienen a mano. Quería hacer un aporte, ingeniero. Es la primera vez en mis 60 años que escucho de ingeniería frugal y nunca tan bien empleado el término como en el trabajo que ustedes están haciendo. Verdaderamente mis felicitaciones y esto es ingeniería pura realmente, ingeniería de hace milenios, por decirlo de alguna manera. Excelente su trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, no tenemos más preguntas para los disertantes. Acá están consultando si se enviará información. Sí, la información se envía a través de la página de Facebook, a través del mail de la asociación,
y desde distintos canales cada uno de los integrantes lo difunde. Ahí Andrea está colocando la página y el email por cualquier consulta extra que tengan. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado. Muchas gracias. Vale, una cosita. Vale. También si alguien quiere que lo agreguemos en la base de datos donde difundimos estos cursos y charlas que se dan, también que manden su correo al info@apie y lo agregamos. Perfecto. Perfecto, bárbaro. Totalmente. Se pueden agregar a la base de datos y también se envía un boletín con todo lo que se realiza en la asociación y con información relacionada a la ingeniería, la ciencia y la técnica. Bueno, nuevamente, gracias, muchísimas gracias a los 3 disertantes. Sí, ¿Cómo? Perdón. Ok. Y muchas gracias a todos los que han formado parte, han participado y están dejando sus comentarios en el chat. Seguimos en contacto vía email, a través de la página de Facebook y a través de la página de APIE, en donde vamos a estar informando sobre la próxima charla, que en principio sería en el mes de agosto. Así que bueno, muchísimas gracias, un saludo grande para todos y nos vemos en la próxima.